Vamos a considerar los primeros 4 versículos de este primer capítulo de la carta a los Hebreos en 2 domingos, empezando hoy. ¿Tenemos todos la lectura? Hebreos 1, del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por la maravilla que podemos ver en este inicio de esta carta, cómo tú te muestras como un Dios que se ha comunicado con el hombre en muchas formas, de muchas maneras, en todos los tiempos. Pero vemos también en el corazón de este inicio de la carta a tu Hijo Jesucristo, que ahora nos ha hablado lo que tú quieres que nosotros sepamos. A tu Hijo, quien es el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de tu gloria, la esencia misma de tu sustancia, el que sustenta todas las cosas, el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados, y habiendo hecho esa obra completa, se ha sentado a tu diestra, a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese lugar le está reservado porque Él es muy superior a los ángeles. Su nombre es muy superior al de ellos. Señor, concédenos en esta hora poder verte, poder considerar a ese Hijo, a ese Señor Todopoderoso, que nos ha hablado tus palabras, y que ninguno de nosotros haya duda, haya incredulidad, haya falta de fe, Señor, sino por el contrario, queremos rogarte que tú abras nuestro corazón para que tu palabra entre sin barreras, sin impedimento, como tú lo quieres, Señor, alcanzar lo más profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento. Que tu palabra pueda partir nuestra alma, que pueda discernir las intenciones de nuestro corazón, que nos pueda redarguir, que nos pueda alertar, que nos pueda dar gozo y paz en el creer, Señor. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Es impresionante estos 4 versículos y la manera en que inicia el versículo 1 es así: Dios. Y la sola mención de esa palabra implica una gran confianza en el escritor y demanda un conocimiento previo de los destinatarios. No se puede andar por ahí hablando de Dios a la ligera. Y vaya que es una manera impresionante para iniciar un escrito. Y los hebreos, los destinatarios de esta carta, sabían de quién les hablaba el escritor. Estos hebreos, los descendientes de Abraham, judíos, israelitas, ellos fueron elegidos por Dios. De ellos son la adopción, la gloria,
la promulgación de la ley, el pacto, las promesas, el culto. Pueblo escogido por Dios. Pueblo escogido por Dios. Ellos sabían, cuando el escritor de esta carta empieza diciéndoles Dios, algo solemne, algo que ellos podían entender claramente de una manera profunda. Y vamos a ver una referencia allá en Éxodo 9, versículo 1, de cómo se relaciona este Dios con este pueblo de los hebreos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Jehová, el Dios de los hebreos. Ellos sabían de quién les hablaba el escritor. No era un pueblo pagano, no eran los romanos o los griegos que tenían multitud de dioses, los egipcios, los aztecas o cualquier otra cultura de cualquier otra época. Ellos sabían de quién les estaba hablando el escritor. El único y sabio Dios, el todopoderoso, el creador soberano del universo, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, que no tiene principio ni fin. Ese Dios es la primera palabra en el inicio de esta carta para los hebreos. La sola mención debiera de mover nuestro ánimo a una profunda reverencia, a un profundo respeto. Es Dios del que está hablando el escritor. Y como vemos al final de la carta, allá en el capítulo 13, el propósito que tuvo el escritor en Hebreos 13:22 era darles una exhortación, una palabra de exhortación. Os ruego, Hebreos 13:22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Al leer el versículo 1, no podemos dejar de notar y considerar, verdaderamente gozarnos, maravillarnos por la paciencia de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 1, donde su enorme misericordia, su buena voluntad se hacen presentes. Sí, Él es un Dios soberano, Él es un Dios también paciente, lento para la ira, grande en misericordia, perfecto en todos los aspectos de su carácter. Y tenemos ahí el versículo en pantalla donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí vemos a un Dios que ha hablado no una, ni dos, ni tres. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. ¿No es eso paciencia, hermanos? ¿No es eso ternura? ¿No es eso ganas de comunicarse? No es una vez, dos, muchas veces. Y también dice que lo ha hecho de muchas maneras. Y eso habla de la creatividad de nuestro Dios. Si por aquí no me entiendes, por acá te hablo. Y si no, por aquí y de muchas maneras ha hablado Dios. Eso es creatividad, esos son deseos de comunicarse. Dios quiere comunicarse con su pueblo y lo ha intentado de muchas formas. Tiene una voluntad total para hacerse entender claramente. Es un Dios que nunca ha estado lejano. Es un Dios que siempre ha estado presente, cercano para su pueblo. Nunca ha sido indiferente. De muchas maneras y muchas veces. ¿Y a quién? Bueno, sabemos que la carta va dirigida a los hebreos, pero en particular Dios les ha hablado en otro tiempo con mucho esmero, dice ahí, a los padres. A los padres. ¿Los padres de quién? Los padres del pueblo hebreo. Esta expresión se usa en la Biblia para referirse a los patriarcas, a los cabezas de familia, a los cabezas de cada una de las 12 tribus de Israel. Y en manera especial esta mención de los padres se refieren también a Abraham, a Isaac y a Jacob. No busquen la siguiente
pasaje, pero en Hechos 3 habla el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. A ese grupo particular, como líderes de toda una nación, es como Dios ha estado muchas veces y de muchas maneras haciéndose entender, hablándoles, haciendo llegar su voluntad. El versículo también nos dice cuál es el medio que Dios ha usado, cuál es el medio que Dios utilizó en ese otro tiempo. Dice, por los profetas. Y este grupo de personas parecieran como un grupo especial en sí mismo, como un grupo de personas muy santas, muy espirituales, y quizás sí, pero en su origen no. En su origen eran personas totalmente comunes como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Podemos recordar nombres como el de Isaías, el de Moisés, el de Jonás, el de Elías, profetas que hablaron a los padres llevándoles la voluntad de Dios. Y por ejemplo de Elías, Santiago nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre común, pero escogido, apartado por Dios con una misión especial, la de llevar el mensaje al pueblo de Israel. Estos profetas jugaron un papel muy importante a través del tiempo, a través de la historia. Y aquí tenemos en esta primera porción de la carta, en el versículo 1 nada más, toda esta manera de Dios de relacionarse con su pueblo. Cuando alguien habla, especialmente cuando habla Dios, hay que poner atención, ¿no? Cuando alguien habla, nosotros los que oímos, sin remedio, tenemos que adoptar una posición, tenemos que dar una respuesta. No podemos, a menos que así lo decidamos, dejar hablando a la persona. Pero aquí es Dios el que ha hablado, muchas veces y de muchas maneras. Y el pueblo de los hebreos mostró una respuesta muy común ante esa insistencia de Dios, ante esa misericordia, paciencia de Dios al hablarles. ¿Saben cuál era la respuesta típica del pueblo de Israel ante los profetas que llevaban el mensaje de Dios? La respuesta típica del pueblo de Israel era: mataban a los profetas. Los mataban, los apedreaban, los asesinaban. El Señor Jesucristo nos da un testimonio de esto allá en Mateo, capítulo 23, versículos 34 y 37. Dice así, hablando el Señor Jesucristo: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esa era la respuesta del pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es la respuesta típica del pueblo. Matando a los emisarios, a los enviados de Dios. Y Dios seguía hablando, insistiendo, muchas veces, de muchas maneras. Hoy con la ley, mañana con los salmos, pasado con los proverbios, luego con los profetas, de una y de otra manera, incansablemente, persistentemente, Dios continuaba en su intento de comunicarse. Y el Señor lloró ante la ciudad de Jerusalén, recordando la vida de todos esos profetas que habían sido asesinados, apedreados, flagelados por llevar un mensaje de su Padre. El versículo 2 quizá es el versículo
donde la extensión total de la gracia de parte de Dios se muestra plena. Porque si todos los profetas que habían hablado recibieron ese pago, esa muerte, era tiempo de decir: se acabó, ya no más, ya no voy a hablar, a mis mensajeros los matan. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Versículo 2, ahí lo tenemos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué corresponde hacer con un pueblo que asesina, azota y apedrea sistemáticamente a tus mensajeros? ¿Qué correspondería? ¿Qué haría un rey si eso le estuvieran haciendo a sus emisarios? ¿Qué debería hacer el soberano Dios del universo ante esta terrible respuesta del pueblo? ¿Qué debería hacer, hermanos? Lo único que quedaría era destruir a sus enemigos, destruirlos, borrarlos de la faz de la tierra. ¿No lo crees? Un pueblo que sistemáticamente te desprecia, te rechaza y mata al mensajero, no merecería más que la muerte también. La muerte también. No merecería vivir. Pero ¿sabes qué? Los hebreos no son el único pueblo. No son el único pueblo que ha tenido este pecado en su corazón a través del tiempo. Tú y yo, dice la Escritura, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado y el mío es igual al de ellos. Y entonces la destitución, la imposibilidad de entrar en la gloria de Dios, tanto para ellos como para nosotros. Entonces nosotros entramos ahí porque dice que todos pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Mostró su misericordia, es decir, no nos castigó como lo merecíamos. Mostró su gracia, es decir, nos regaló algo que no merecíamos. Es lo que hizo. Primero envió profetas, muchos profetas, de muchas maneras, hablando de diferente forma. Y llegó un momento en que dijo: bueno, ahora voy a mandar a mi Hijo, un mensajero mejor, con mejores promesas, con mejores sacrificios. Era Dios mismo en su Hijo Jesucristo el que estaba ahora siendo enviado, a pesar de que el destino de su Hijo no iba a ser diferente al destino de los profetas. Aún a sabiendas de eso, Dios quiere hablar con nosotros. Por eso dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora es el Hijo el que habla. No es Isaías, no es Elías, no es Jeremías, es el Hijo de Dios el que ha hablado. Lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Esa es una extensión total de gracia. De lo contrario, Dios hubiera terminado con la historia de la humanidad hace muchos años. Pero en su infinita misericordia envió a su Hijo. Y por cierto, el Señor Jesucristo también, uno de sus papeles, una de sus funciones era la de ser profeta. Y esto lo podemos comprobar allá en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 17 al 19, cuando Moisés dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí está, una profecía tocante al Señor Jesucristo y su ministerio como profeta. Él les dirá lo que yo quiero que sepan, y al que no oyere lo que Él les diga, yo le pediré cuenta. Esa es nuestra condición hoy, porque el Hijo ya ha hablado. El Hijo ya nos ha hablado. Dios nos ha hablado por el Hijo, y lo que Él ha dicho necesita una respuesta de nuestra parte.
si nosotros no creemos lo que Él dice, si nosotros no oímos sus palabras, las desechamos, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Has oído a Dios? ¿Has oído al Señor Jesucristo hablando de parte de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Crees lo que Él dice? ¿Oyes, prestas oído a lo que Él dice? El Señor va a pedir cuenta. Te va a pedir cuenta a ti en lo particular, a ti en lo individual. No pienses que vengo con mi familia y ahí en grupo quizá podemos pasar. No, es individualmente. Individualmente, ¿tú qué estás haciendo con lo que el Señor Jesucristo ha hablado de parte del Padre? El Padre va a pedir cuenta. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dicho a través del Hijo? El próximo domingo lo vamos a considerar. Hoy solamente voy a mencionar un par de cosas. Nos ha dicho que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino. Nos ha dicho que Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dicho que Dios no quiere condenarte, Él quiere salvarte. Eso es algo de lo que nos ha dicho Dios a través de su Hijo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu posición ante eso? ¿Has oído? ¿Has creído? El Señor te va a pedir cuenta de esto. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y la exhortación que en el capítulo 13, versículo 22, se describe como el propósito del escritor, sigue vigente. Y yo la quiero extender hoy. Les ruego, dice ahí, que soportemos la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, dice ahí. Hay una exhortación principal, hay un hilo conductor desde el principio de la carta donde dice que Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y por ahí pasa, y a partir del capítulo 1 tú puedes ver cómo en la carta se dice, y Dios dijo esto, y Dios dice esto de su Hijo, y Dios aclaró esto más de su Hijo. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, temamos pues, pongamos atención a lo que se nos ha dicho, no sea que nos deslicemos. Y habla de fe, habla de no caer en el pecado de la incredulidad. La exhortación la pudiéramos resumir por hoy, por este domingo, en esta expresión que se repite 3 veces en la carta y sigue siendo válida hoy. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la última, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor va a pedir cuenta de lo que hemos oído a través del Señor Jesucristo. Y este hoy, hermano, no te confundas, no es hoy domingo 19 de febrero. Es hoy, el día que tienes de parte de Dios. Si oyes hoy su voz, y ese hoy puede ser para ti mañana, para algunos quizá ya no sea mañana. Para algunos quizá ya no lleguemos a mañana. Pero mientras se dice hoy, y tú lo puedas decir, no endurezcas tu corazón. Porque lo que el Señor Jesucristo ha hablado es lo que el Padre le ha dicho para que tú lo sepas. Y Él va a pedirte cuenta. Lo que Dios quiere de nosotros es fe. Toda la carta a los hebreos habla de fe. Fe en lo que Él dice, no solo para ser librado de la condenación, sino fe para el diario vivir, porque dice que el justo vivirá por fe, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y dice que si tenemos a este Señor Jesucristo, el heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de la gloria de Dios, el que es la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas, aún tu vida, con la palabra de su poder. Ese Señor que ya pagó,
que ya purificó tu pecado y el mío, y que ya está descansando sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ese Señor ha hablado. Y lo que Él quiere es que le creamos, que le prestemos oído y que creamos lo que Él dice. Teniendo ese Señor que ha hecho todo esto y que consideraremos más a detalle el próximo domingo, si Dios permite, nos dice Hebreos 11:6, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Eso es lo que está exhortando el escritor a través de toda la carta. Acércate, hermano, acércate a Él en plena certidumbre de fe, no dudando como aquellos que dudaron y por haber dudado desobedecieron, y en esa desobediencia cometieron pecados terribles. Eso también nos lo dice la carta a los Hebreos. Y dice, y ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios a causa de incredulidad, falta de fe, falta de fe. ¿Qué demanda entonces Dios hoy de nosotros? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y endurecer el corazón es no creerle a Dios, no creerle. Decidir que nosotros sabemos más que Él y hacer las cosas a nuestra manera, por nuestros medios, en nuestros caminos, en nuestras fuerzas, en nuestro ímpetu. A mi entender, como dice por ahí una canción de Alberto Cortés, ¿verdad? En mi opinión. Así caemos también en el error en el pueblo de Dios. Lo que dice es que Dios nos ha hablado por el Hijo. Y en los postreros días, hermanos, estamos en los postreros días, y ese Señor, Rey del universo, el soberano, viene pronto por nosotros. Necesitamos creer, necesitamos vivir una vida de fe, una vida que le agrade a Él.